Con buena música, de esta manera estamos arrancando una nueva emisión de La Contro. Mi nombre es Pedro Vita, vamos a estar con Miguel Ángel Álvarez, con Juancho Villaverde y con la presencia, aunque no esté, de nuestra queridísima Pilar Suárez, hablando de lo que dejó la fecha 3 del hexagonal final y ya viviendo la previa de la fecha 4, en donde se pueda confirmar el regreso de algunos y se pueda confirmar el mal momento de otros, porque tenemos 3 resultados, de los cuales me parece que 2 llamaron poderosamente la atención. Obviamente el 6-0 de la selección de Estados Unidos sobre Honduras, obviamente la derrota de Panamá en Trinidad y Tobago, y después en lo que en la previa era el partido más parejo, México, que hace la tarea y le gana 2-0 a Costa Rica, pensando ya en lo que vamos a vivir todos este martes. 3 partidos también clave y para los 3. No hay ninguna duda. ¿Podrá Honduras revertir esta situación, ese 6-0 catastrófico ante Estados Unidos, cuando reciba a la siempre difícil Costa Rica? ¿Podrá México hacer lo que no hizo Panamá, ganar, sumar de a 3 en Trinidad y Tobago, y el partido en el Rommel Fernández, en donde realmente los panameños están con muchísimo, y vamos a decirlo así, temor, porque se viene una aplanadora, al menos si tomamos como parámetro lo que fue el partido del equipo de Bruce Arena de Estados Unidos allí en San José ante los Catrachos. Rápidamente quiero hacer contacto con Miguel Ángel Álvarez y preguntarte, Miguel, en tu introducción, si realmente jugó México en el Templo Azteca, ganándole 2-0 a Costa Rica, el mejor partido de los partidos importantes de la era Juan Carlos Osorio. ¿Cómo te va, Miguel? Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, por supuesto, a Juan y a toda la gente que nos escucha en esta nueva emisión de esta reunión que ya hemos tenido y que hemos venido platicando en torno a seguir manteniendo pues viva esta situación de lo que es hacer radio juntos. Por supuesto, creo que no es el mejor partido que ha hecho México, sin embargo, sí cumplió, realizó un buen compromiso ante la selección de Costa Rica en lo que fue la tercera jornada. Y vaya, la verdad es que México está teniendo de arranque de eliminatoria de hexagonal final algo que no conseguía hacer desde la eliminatoria previo a Francia en el Mundial del 98 y previo también al Mundial de Alemania en 2006. Hoy México es líder todavía provisional de lo que es este hexagonal después de 3 jornadas que han transcurrido, y bueno, pues me parece que hay un ambiente, una atmósfera de tranquilidad por lo pronto para Juan Carlos Osorio y sus muchachos. Ya tengo muchas preguntas para Miguel Álvarez, acá tengo la lista y en un rato las vamos a estar formulando. Juancho Villaverde, desde Ciudad de Panamá. Juancho, el gusto siempre de tenerte aquí con nosotros. Juancho, se pierde ante Trinidad y Tobago y vos recién, o hace un rato, hablando por interno, mencionabas una palabra que a mí todavía me hace mucho ruido y que no solo la menciono de vos, sino que la he escuchado por parte de muchos colegas y de muchos panameños, ¿no? Tragedia de la selección de Panamá por perder en Trinidad y Tobago. ¿Realmente sienten que es una tragedia el haber perdido 1-0 allí con los de la isla? ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Miguel? Y a todos los que nos escuchan. Tragedia, no creo que sea la palabra. Yo dije trágica derrota, pero no en el sentido que es una tragedia, sino en el sentido de que te obliga a sacar los puntos contra los Estados Unidos. Creo que era el rival y era el rival escogido para ganar 3 puntos de visitante Trinidad y Tobago. ¿Por qué? Porque en papel era el más débil, porque en la cancha se vio como un rival que sinceramente no veo a Trinidad y Tobago llegando a Rusia jugando de esta manera. Creo que Panamá regaló el primer tiempo, le costó muchísimo porque no pudo levantarse luego de ese gol en el que Trinidad y Tobago supo, como decimos los panameños, jugar vivo y anotar en un momento en el que Panamá estaba con 10 en la cancha. Y no tuvo respuesta Panamá, no tuvo, a pesar de que el técnico lo dice, para mí no tuvo ocasiones claras de gol. Hay un error arbitral que no creo que, bueno, se hubiese empatado el partido, pero a la larga tampoco es que ese error condiciona muy por fino, completo Juan, el juego. Sí, muy fino. Hay que darle la derecha al juez de línea aunque se equivoque. Total, es muy fino y creo que no hay que tirarse en un error arbitral por lo que Panamá no hizo en el primer tiempo. Para mí Panamá dejó el partido escapar en ese momento. Me gustaron los cambios, creo que Bolillo arriesgó como se tiene que arriesgar en eliminatoria cuando sabes que te lo juegas. No se respondió y ahora toca jugársela contra los Estados Unidos el martes, un equipo que viene embaladísimo como es el de USA, pero yo creo que
por más que es criticado, Gavilán Gómez hizo mucha falta en Panamá y el martes espero que pueda poner autoridad en el medio del campo. Me tocó comentar en la televisión panameña lo que fue el Estados Unidos 6, Honduras 0. Sí, y de verdad, no te voy a mentir, Miguel, y mucho menos le voy a mentir a la gente. La efectividad que tuvo en este partido la selección de los Estados Unidos, tal vez nunca en la historia del fútbol la tuvo algún equipo. Creo que generó 8 jugadas, situaciones claras de gol, y terminó convirtiendo 6 goles, 3 en el primer tiempo, 3 en los segundos 20, 25 minutos del complemento. Lo aplastó por todos lados, con la efectividad, con el juego de Pulisic, que es crack, que tiene 18 años, que juega en el Borussia Dortmund, que fue titular en el último partido de Champions ante el Benfica, con un Bradley en la mitad de la cancha, que cuando está bien también dice, por ahí lo escuchaba el colega Santos Cano, de que en esa posición es uno de los mejores volantes de contención que tiene el área de CONCACAF, si no el mejor. Un regreso espectacular de Karim Dempsey después de la arritmia cardíaca que lo había marginado de los campos y que en realidad también había puesto en incertidumbre si iba a poder regresar a los campos de juego o no, y miren de qué manera lo hace, no solo de titular, sino que convirtiendo 3 tantos. A Estados Unidos le salió todo, lo que no le había salido en mucho tiempo, con Jürgen Klinsmann como entrenador, y la realidad es que al equipo de Jorge Luis Pinto no le salió nada. Que a un equipo de Pinto le metan 6 goles, y esa es, creo que termina siendo la noticia dentro de los 3 partidos que vivimos el día viernes en lo que es el hexagonal final. Obviamente son partidos que se dan una sola vez. Estados Unidos seguro que no le va a meter 6 goles a nadie, y Honduras me imagino que no va a volver a recibir 6 goles. Pero, claro, cómo levantarse anímicamente de eso es muy, pero muy complicado. Decía Juan, ¿no estabas de acuerdo en algo? No, yo no. Miguel, que ya decía que llevabas 3 minutos hablando y quería la palabra, Miguel. Sí, exactamente, Pedro, lo hablamos durante estos días, que tus intervenciones iban a ser un poco más cortas porque llegaron varias quejas, pero bueno, yo lo que te quería preguntar, tú que seguiste muy de cerca este partido, que lo comentaste para televisión allá en Panamá, ¿qué pasó? ¿Cuál es el giro que dio esta selección de los Estados Unidos? ¿Qué lectura hay que darle a este regreso, podemos llamarlo así, en la eliminatoria para Estados Unidos, después de que en las 2 primeras jornadas se llevara 2 derrotas? Incluso una por goleada ante Costa Rica, y hoy le da la vuelta a una selección hondureña con un marcador muy abultado, pero sobre todo que llama la atención, por supuesto, el regreso de Bruce Arena, el regreso de algunos jugadores importantes que ya lo dices, pero ¿qué lectura hay que darle a esta selección de Estados Unidos? ¿Será la constante? ¿Será el regreso de Estados Unidos en la eliminatoria? ¿O fue un partido fortuito y circunstancial en cuanto al resultado tan abultado, quiero decir, Pedro? Creo que el ejemplo más claro, Miguel, es lo que pasó con el Leicester City en Inglaterra y Ranieri como entrenador. Los jugadores no lo querían, o muchos de los líderes no lo querían, el equipo no le ganaba a nadie, lo echan a Ranieri y de repente el equipo no solo reacciona y de qué manera en la Premier League, sino que se mete en cuartos de final de la Champions, dando vuelta el resultado adverso que había conseguido en el partido de ida en los octavos de final. En la selección de los Estados Unidos da la sensación de que ha pasado lo mismo, de que los jugadores, de que parte del plantel y sobre todo los líderes ya no estaban en comunión con Jürgen Klinsmann. Y a ver, el dato no menor es que no llega a cualquier entrenador, llega a Bruce Arena, un Bruce Arena que ha hecho debutar en la selección a muchos de los líderes que están, que ha hecho jugar su primer mundial a muchos de los líderes que están, y me parece que el hecho de llevarse tan, pero tan bien, ha hecho que, a ver, no es que Estados Unidos meta 6 goles, insisto, son circunstancias del fútbol que se dan muy, pero muy de vez en cuando, pero sí que veamos, primero, a una selección muy ordenada, que con Klinsmann ya eso se había perdido, y generalmente hablamos de Estados Unidos y su característica principal es el orden, pero además a una selección que tocando por abajo, de mitad de cancha para arriba, tuvo jugadores encendidísimos como hacía muchísimo tiempo no les vimos. En su mejor versión, se lo firmo acá ahora ya, no tengan ninguna duda que este pibe Pulisic es el mejor jugador que tiene CONCACAF. Vamos a ver si esto continúa, vamos a ver si no fue esporádico, pensando en lo que se viene el martes. Rommel Fernández, en donde Juancho, de verdad, uno ve a Panamá
jugando ante Trinidad, uno ve a Estados Unidos jugando ante Honduras, y yo te digo, vos panameño, Juancho, firmá el empate ante el equipo de las Barras y las Estrellas. No, y no creo que sería una mala opción. Te digo algo, yo hablaba en la semana con Percio Alpigo, una leyenda del fútbol panameño, también jugó en Centroamérica, en Costa Rica y Honduras, muchos lo recordarán, y Percio me decía, yo 4 puntos estoy que brinco, 3 puntos es aceptable, 2 puntos siempre sumar es bueno. Yo creo que después de la derrota, por cómo el equipo no pudo reaccionar y cómo impulsado viene Estados Unidos, creo que Panamá tiene que salir a jugar un partido muy similar al que jugó con México. Y no me refiero a echarse atrás, sino jugar a no perderlo. Eso no significa jugar al empate, significa no perderlo, significa tener el orden por encima de cualquier cosa. El único momento en el que Panamá se distrajo le costó mucho, le costó un gol que, bueno, después hubo más distracciones durante el partido, pero esa distracción fue clave porque recibe el primer gol de la eliminatoria. Este equipo tiene que tener mucho orden y coincido contigo, Graham Pulisic es posiblemente el mejor jugador que tiene CONCACAF hoy por hoy, por más que yo soy un fanático, por ejemplo, del fútbol de Héctor Herrera, del HH mexicano. Pero me parece no solamente eso de Estados Unidos, me gusta también la línea defensiva, creo que había sido una línea muy floja los primeros juegos y ahora se fortalece. Vamos a ver qué pasa el día martes, hay que igual todo ponérselo al rojo igual. Y porque Pedro también habló de contundencia, de la eficacia que tuvo la selección de Estados Unidos al concretar 6 de las quizá 8 que produjeron dentro del partido. Y la verdad es que también eso ha sido gran parte de la fuerza, ¿no? De la selección de las Barras y las Estrellas. Vaya, muchas veces cuando derrotaron a México, realmente no es que hubieran tenido tantas oportunidades, pero las que creaban habían sido contundentes, hoy lo vuelven a hacer, y eso me parece que también es un gran acierto del fútbol de los Estados Unidos, que logra consolidar ese tipo de situaciones que siempre serán, me parece, lo más importante al momento de saltar a la cancha. En la previa de arrancar un hexagonal, todos coincidíamos en que la más regular, la que más claro tenía que jugaba, la mejor tal vez de la zona en los últimos años, es Costa Rica. Se le ganó fácil a Costa Rica en el Templo Azteca, costó el partido. ¿Cómo lo viste, Miguel? ¿Te gustó el tri? ¿No te gustó? Me gustó la selección mexicana, me gustó sobre todo en cuanto al fútbol el primer tiempo. Quizá la parte complementaria México manejó un tanto las circunstancias del partido ya que tenía. Me decepcionó un tanto Costa Rica. Yo entiendo que cada que viene una visita al Estadio Azteca, bueno, pues viene también por ahí el tratar de jugar con el recuerdo, sobre todo sabiendo que Costa Rica tiene un gran recuerdo, que es haberle ganado a México en una eliminatoria, aquella previa al Mundial de Japón y Corea en 2002, y así había, digámoslo así, cierta amenaza deportiva en lograr un nuevo aztecaso. Sin embargo, había datos y estadísticas importantes también que había que destacar, que si bien es cierto que las estadísticas no cuentan y no juegan, pero no. Costa Rica después de aquel partido, de aquel llamado aztecaso, no ha vuelto, Pedro, Juan, amigos, a marcar un solo gol en la cancha del Estadio Azteca. Esta parecía una buena oportunidad para que Costa Rica viniera a tratar de hacer un fútbol más ofensivo, y me parece, insisto, Pedro, amigos, por sobre todo la forma en la cual esta selección costarricense llegaba a este partido, con 2 victorias en el hexagonal en el inicio, con esa actuación que tuvieron en el pasado mundial, el saberse y sentirse incluso como el equipo importante dentro de esta eliminatoria en el área. Y bueno, pues creo que no fue a final de cuentas la apuesta que hizo la gente de Costa Rica, ¿no? Un gol, el primero sobre todo, que cae rápido, que le favorece a México, la anotación de Javier el Chicharito Hernández, y posteriormente esa anotación que me parece que termina hundiendo ya un poco el ánimo de la selección de Costa Rica, cuando antes de acabar el primer tiempo viene esa duda de Keylor Navas en salir o no salir. Finalmente, cuando da un par de pasos para atrás y se encuentra con el remate de Néstor Araujo, bueno, pues no puede hacer control de la pelota y termina con el esférico en las manos, prácticamente en la espalda, pero dentro de su propia meta. Así es que, insisto, México creo que sobre todo aprovechó las circunstancias. Pedro, me decías que si este era el mejor partido del equipo mexicano. Creo que no. A mí me gustó por lo menos más el primer tiempo frente a los Estados Unidos en este mismo arranque de la eliminatoria, pero México está sabiendo jugar, está sabiendo sacar los resultados, y me parece que eso es muy importante y destacable en una eliminatoria complicada como es el hexagonal. Ya vamos a estar de lo que tiene que hacer México para sacar los 3 puntos en la isla ante Trinidad. No. El dato, Juancho, por el lado de Panamá es realmente
sorprendente. 50 partidos dirigidos por Hernán Darío Gómez. Siempre que arrancó perdiendo, lo perdió salvo en 2 oportunidades en donde lo empató, pero nunca pudo revertir la situación. Es lo que pasó en Trinidad y es lo que parece va a seguir pasando porque esto nunca ha ocurrido. Juan, es imperdonable, ¿sí?, con lo fuerte que suena esta palabra, que en la actualidad un cuerpo técnico de una selección que aspira a un mundial de fútbol no cuente con un psicólogo en sus filas. Tiene que ver... ¿Estás promocionando a alguien? Claro que tiene que ver esta cuestión en esto que además lo sabemos, Juan, y vos se lo vas a explicar mejor a la gente. Si hay un punto débil que caracteriza al futbolista panameño, es el tema de la mentalidad, Juan. Sí, es así. La verdad es que el futbolista panameño carece de esa inteligencia emocional que le llaman algunos. El hecho es simple y sencillo de que el profesionalismo le llega muy maduro al futbolista panameño. No es como un futbolista mexicano, un futbolista tico, para no alejarnos tanto de nuestra realidad, que a los 16 años ya piensa como un profesional. Aquí, por desgracia, por la realidad de nuestro fútbol no es así. Hay casos excepcionales en los que sí pasa. Hay muchos futbolistas jóvenes que sí son maduros, pero la mayoría no lo es y alcanza una madurez. Por ejemplo, el Gaby Torres, que debutó, es el jugador más joven, debutó con la selección de Panamá. Aún así, su madurez futbolística creo que la agarra a los 24 años más o menos y pasa a menudo con el futbolista panameño. No hay psicólogo en la selección absoluta, simple y llanamente porque Hernán Darío Gómez no quiere un psicólogo en su selección, no quiere alguien que sea un psicólogo deportivo o un coach deportivo, que le llaman, es el nombre más técnico, en su cuerpo técnico. Sí lo tuvo la selección sub-20 de Pipino, que en realidad ni siquiera clasificó al Mundial, Pedro. O sea, no podemos decir que el psicólogo va a hacer que Panamá remonte partidos tampoco. Yo estoy de acuerdo contigo que debes formar parte, sí, pero tampoco podemos decir que Panamá no remonta porque no hay un psicólogo. Panamá no remonta el partido porque necesitamos más variantes técnicas a nivel de tácticas, a nivel de medio del campo. Panamá necesita un jugador que filtre balones, que mueva, que ponga balones entre líneas. Está el talentoso Escobar, un jugador veterano de la edad de Blas Pérez, de la misma generación que Blas Tejada en Venezuela. Si no lo encuentras todavía, este es un jugador que puede hacer. Si a Hernán Darío Gómez le gustan otros, en la banca dejó a Yosiel Núñez poniendo un tercer cambio a Amir Murillo, lateral por lateral con Machado. Por más que yo quería a Murillo en la selección y lo quería de titular en Trinidad, porque siento que Baloy no estaba para titular. Para mí Machado debió haber sido central junto a Román Torres. Creo que tiene que arriesgar en el medio del campo Panamá. No tuvo el mejor partido Quintero, por eso fue el primer cambio. Bárcenas estaba bien, es el jugador que sale. Panamá necesita mover balones entre líneas. Si tienes a Tejada adelante, Tejada es un delantero que pesca en el área, pero también se mueve entre líneas. Si tienes a Blas, la cosa cambia, no está Blas. Yo creo que ahí le faltó la lectura al cuerpo técnico a nivel del medio del campo. Vamos a ver qué hace ante los Estados Unidos. Hay que decir algo también, Pedro. A Panamá le conviene, Panamá juega mejor contra rivales difíciles. No estoy diciendo que saque resultados. Juega mejor contra rivales difíciles. Espero que eso sea la cara del equipo de Hernán Darío Gómez el día martes, aunque, te digo algo, yo prefiero jugar mal y puntuar a jugar bien y no sacar nada. A ver si están de acuerdo conmigo. Quiero mencionar también un poco lo que le pasó a Honduras. Yo estoy seguro. Se te cayó un ídolo, Pedro. Yo estoy seguro. No es mi ídolo. Es el ídolo de José del Valle. Ídolo mío no es. Estoy seguro que Pinto, en cuanto a trabajo y capacidad, es el mejor técnico que tiene CONCACAF. Ahora, también estoy recontra seguro que se encontró con un plantel que no da la talla para estar en una Copa del Mundo, amigos. Pero si vienen de hacer unos Juegos Olímpicos fantásticos, no, los Juegos Olímpicos no, papá, por favor, te lo pido, esto es una selección mayor en donde estás tratando de clasificar a un mundial, claro, no, por favor, es como que me digas, hey, pero Messi ganó una medalla olímpica o 2 medallas olímpicas con la selección argentina, te lo pido, por favor, no. Pues mira, la verdad es que sí le ha pegado mucho a esta selección de Honduras, que en 3 jornadas está perdiendo puntos muy importantes. Y vaya que le puede costar mucho trabajo el revertir esta situación, porque si bien es cierto que restan muchos partidos, la verdad es que este hexagonal me parece que se va a ir y se está yendo muy rápido, requiere ya de conseguir unidades, de sumar puntos, porque de lo contrario se le estarán escapando, ¿no? Realmente yo coincido con lo que decía Juan al principio y lo entiendo, esa
necesidad, ese sentimiento que deja el no poder sacar el resultado en un partido en donde todos pensaban que Panamá iba a llevarse los 3 puntos, que casi creo que contaban con ellos y que pensaban en que eso les estaba acercando de una manera muy importante a cumplir ese sueño, ¿no? De acercarse a la Copa del Mundo de Rusia. Vamos a ver si Honduras se vuelve a convertir en un contendiente dentro de este hexagonal o simplemente se vuelve un equipo que esté ahí. Capaz, sí, sabemos, de arrancarle y arrebatarle puntos a algún equipo, pero simplemente, vaya, hasta dónde estaría ya perdiendo posibilidades reales de meterse a una Copa Mundial. Sí, yo lo Si veo. Honduras no le gana a Costa Rica, queda eliminado de Rusia 2018, al menos para quienes hablan. No, mira, te pongo un caso, el hexagonal es diferente. Trinidad y Tobago, cuando trae a Leo Benhacker, estaba creo que último o penúltimo en el hexagonal, termina metiéndose en el Mundial, dejando afuera a Guatemala y a Panamá. Yo creo que lo que sí es cierto es que si Honduras no le gana a Costa Rica, podría ser el último partido de Jorge Luis Pinto en la selección. Eso sí lo creo. Si lo pierde, sí. Si lo pierde, sí. Si lo pierde, seguro. Si lo pierde, se va. Y te digo más. Y yo creo que esta Honduras no le saca el partido a Costa Rica. No estoy diciendo que lo gana. No le saca el partido a Costa Rica. Pueden poner el horario que quieran, el horario complicado. Creo que Costa Rica herida es muy peligrosa. El jugador tico, para mí, en oficio, está por encima de muchos otros en CONCACAF. Inclusive me atrevería a decir que hoy por hoy por encima del estadounidense. Y con lo del técnico trabajador, yo sé que no tiene la mejor fama, pero para mí Juan Carlos Osorio también es un técnico muy trabajador. No sé si por cancha Pinto sería el técnico más trabajador de CONCACAF. Sí, a Pedro parece que no le cayó tan bien Osorio. No, sí, fui el único que defiende y defendió a Osorio desde que llegó a la selección mexicana, mientras todos ustedes, Miguel, único, fuiste el único. Sí, el único, porque no paran de destrozarlo, porque veía todos los programas de Fox y de ESPN en la semana previa al partido contra los ticos, y no paraban de pegarle a Osorio incluso antes de que pierda. No sé, ¿tenés alguna explicación? O sea, me quedo solo con el hecho de que por no ser mexicano se tiene que ir de la selección. ¿Me quedo con ese argumento que no es válido para nada? Porque no entiendo cómo ¿cuántos partidos perdió Osorio en su era? ¿Cuántos partidos perdió Osorio en la era México? ¿Sabes cuántos? ¿Cuántos? 1. Ok, listo, ya está. Y lo quieren seguir echando. Y siguen buscando el momento para echarlo. Y quieren perder en el Azteca ante Costa Rica para echarlo. Tu problema es de la gente que escuchas, los canales que dejas, los programas que ves. Fox y ESPN, ¿te parece poco? Fox y ESPN. O sea... Bueno, ese no es un comentario que yo jamás haya hecho. Para mí Juan Carlos Osorio está haciendo un gran trabajo, si bien es cierto que hubo un escollo muy complejo con lo que fue aquel partido del 7-0 en Copa América, en donde más que la situación técnica, me parece que ahí fue una situación muy de los jugadores, en la que no nos vamos ya a meter porque eso está muy lejos. Coincido. Pero vaya, una derrota en todo lo que tiene Juan Carlos Osorio con la selección me parece algo muy importante. Tiene un par de empates, sí, pero creo que los resultados los ha venido consiguiendo de buena manera. Hoy hay un entorno muy tranquilo para esta selección mexicana, no hay sobresaltos, incluso la situación de que no estuvieron trabajando en la capital mexicana, se pudo haber cuestionado si es que el resultado no se hubiera dado. Bueno, a final de cuentas se da la victoria y nadie protestó, nadie dijo nada, todo es, como dicen por acá, miel sobre hojuelas hoy con esta selección mexicana, que de conseguir 3 puntos en el partido ante Trinidad y Tobago sumaría 10, podríamos decir, casi estarse acercando a un boleto. Sabemos que resta mucho camino, insisto, pero en cuanto a puntos, me parece que, bueno, pues ahí esta selección mexicana estaría dando un paso muy importante. Les quiero comentar algo, muchachos, algo que a mí en lo particular no me gustó absolutamente para nada y que creo que sí hay que destacar. Situaciones por las que creo que el área de la CONCACAF no termina de crecer, no terminamos de ser un área en donde nos importe realmente el desarrollo deportivo, lo que sucede en la cancha, el espectáculo que se pueda dar, el fútbol. Situaciones como la que se vivió con la gente de prensa de Costa Rica, en donde por ahí el jefe de prensa ocultando el itinerario de su propia selección para los medios mexicanos únicamente, ¿no? Es decir, los medios mexicanos esperaban a Costa Rica en la cancha del Estadio Azteca y, bueno, pues la gente de prensa únicamente convocando
a los medios costarricenses que habían hecho el viaje, les decían, hey, vénganse muchachos, estamos en tal hotel, la conferencia la iniciamos a tal hora, y bueno, pues no le avisen a los medios mexicanos, nadie les diga nada, ¿para qué? Para que no lleguen, para que no estén. Me parece que el ir a una conferencia y preguntar algo está en todo el derecho de cualquier periodista, y el que no lo hagas no te favorece en absolutamente nada. Eso no va a cambiar el resultado ni mucho menos. Creo, insisto, que este tipo de detalles que parecen muy pequeños, Pedro, Juan, pero que no tendrían que existir, insisto, dentro de un área que es criticada como la de la CONCACAF, que muchas veces, y me parece que de forma errónea, se dice y se piensa que es el área más fácil dentro de lo que es el mundo fútbol, pero me parece, insisto, que por situaciones como estas, pues terminamos de no poder avanzar y terminar de desarrollar nuestro balompié. Juan, Diga. Directo, ¿sí? Y ya no nos queda mucho tiempo. Y Miguel, prepárate unas líneas de Chichadios, que sabemos que lo del otro día quedó en la historia. Por suerte ya el día domingo, la gente, medios, hinchas, panameños se habían tranquilizado un poco, pero lo que yo consumí en cuanto a opiniones post partido, post derrota ante Trinidad y Tobago, de verdad que en pocos lugares lo consumo, salvo que seas un desastre siempre y que estés atravesando un muy pero muy mal momento, y yo no veo por dónde Panamá está atravesando un muy mal momento. Siento que no todos, nunca voy a generalizar, nunca lo haré, pero muchos panameños, antes del partido con Trinidad, Panamá era una maravilla. Después del partido con Trinidad, Panamá no sirve para nada. Juan, ¿por qué se reacciona así? Porque además, en algunas críticas, en vez de ser constructivas, son destructivas. No se entiende que sí, criticando y diciendo, obviamente a Panamá le falta gol, obviamente vuelve a haber una desconcentración en un momento clave, pero en vez de decirlo así, que todos lo vemos y lo sabemos, ¿por qué no tiran todos para el mismo lado? ¿Por qué se es tan agresivo y tan sangriento a veces, Juan? Pedro, es la idiosincrasia. Te digo algo, el panameño, por desgracia, no entiende que la selección nacional no es un club, no entiende que la selección nacional no entrena todos los días. La selección nacional, y lo decíamos en la edición anterior, con Argentina, entrena 5 o 6 días tienes para entrenar. O sea, depende del momento en el que vienen los jugadores. Y yo creo que el momento fue que había jugadores que tenían gol y que la pelota no entró y que no se crearon suficientes situaciones de gol en ese partido. Me parece que, yo decía, Aníbal Godoy tiene que jugar cerca del área. Lo hablaba con Nino Mangravita en radio el mismo día viernes antes del partido. ¿Por qué? Porque es el mediocampista con más gol, con más idea de la selección de Panamá. Creo que jugó muy lejos del área. El panameño de por sí, estoy de acuerdo contigo, veía a Panamá como la Brasil de Tite y ahora está peor que, con todo respeto, la Venezuela en eliminatoria. Así de rápido cambió la sensación del panameño. Y creo que es porque el panameño es hincha de la selección y no tiene, la mayoría del que es fanático de la selección, un club sobre el cual poner sus esperanzas a nivel nacional. Y yo creo que eso afecta a nivel emocional. Sí te digo que el jugador panameño, el de la selección, yo creo que ha llegado a un punto de madurez en el que sabe que el hincha es así y le importa poco ese tipo de reacciones. Lógicamente le afecta, pero le importa poco a la hora de rendir. Y tú lo ves cuando los jugadores saben o son conscientes que quizás no se va a llenar como se iba a llenar el Rommel Fernández si ganaban a Trinidad. Posiblemente no vaya a pasar. Posiblemente en vez de ver 26,000 personas como vimos contra México, va a haber 22, 21. Ojalá haya más. Pero yo creo que es algo está dentro de la idiosincrasia del panameño y yo creo que tiene que ver con la madurez, con entender que se puede perder en el fútbol. Porque perder contra Trinidad no significa que vayas a perder contra los Estados Unidos. Estados Unidos venía a hacer un desastre los primeros 2 partidos en noviembre y le mete 6 a Honduras. No por eso Estados Unidos ahora es el mejor equipo de CONCACAF. No, creo que México y Costa Rica están por encima de los Estados Unidos. O sea, el fútbol es de momentos. Panamá tuvo un mal momento contra Trinidad y Tobago y estoy seguro que vamos a tener un buen momento contra Estados Unidos. Ahora, aprovecharlo, tener gol, sí, son cosas que hay que trabajarlas y que creo que las van a trabajar para ese partido contra el equipo de Bruce Arena.
Juancho, te va a quedar tu cierre, obviamente. Tengo mi cierre también. Chicha Dios, Miguel. Sí, Javier Hernández, que consiguió su gol número 46 en su cuenta con la camiseta verde de la selección mexicana. Empató a Jared Borghetti en esta misma cifra, 46 goles, como los dos máximos anotadores en la historia de la selección mexicana de fútbol. Javier Hernández tiene de esos 46 goles, 22 en partidos oficiales, el resto en partidos amistosos. Su mejor año en el cual ha marcado muchos goles fue en el 2011, que hizo 12 tantos, incluyendo 7 que hizo en la Copa Oro de aquel entonces. Importante lo de Javier Hernández, era cuestión de tiempo y le queda todavía mucho para seguir sumando goles, para poder ser uno de los referentes históricos más importantes del balompié mexicano en la historia de la selección. Recuerdo su primer gol en Copa del Mundo, pudimos estar allá en aquel partido en Sudáfrica cuando le hace un gol a la selección de Francia, y bueno, pues a partir de ahí y ya desde antes, Javier Hernández, insisto, es un referente. Alcanza a Jared, lo va a superar, podría ser en el partido ante Trinidad, ya veremos, pero vaya, Javier Hernández convertido, insisto, en uno de los jugadores históricos ya más importantes del equipo mexicano. Juancho, una línea de cada partido que se vienen para el martes. Honduras-Costa Rica, la posible despedida de Pinto de la selección. Trinidad y Tobago, México, victoria primera de visitante del equipo de Juan Carlos Osorio. Panamá, los Estados Unidos, regresa Gavilán Gómez. Para los que lo critican, que lo pongan como un mal necesario. Para los que sabemos que funciona en la cancha, llegó el control a la selección de Hernán Borío Gómez. Sí, México le ganó a Estados Unidos de visitante también. Miguel, lo último tuyo, correcto, disculpa, línea de los últimos partidos. Déjalo a Juan. No, si lo me parece que para Honduras es debido a muerte, o sea, es seguir teniendo alguna aspiración o prácticamente comenzar a despedirse de Rusia. En el caso de los Estados Unidos y Panamá, sinceramente, y no porque esté Juan y no porque tú ahora vivas en Panamá, Pedro, pero me gustaría ver a la selección panameña en una primera Copa del Mundo para ellos, y además pues sacar un resultado ante Estados Unidos sería una vez más una catapulta importante para los panameños. Y de México, pues sí, realmente esperar una nueva victoria, un nuevo triunfo, ojalá que se pueda dar. Ya estaremos platicando posterior a esos partidos de eliminatoria. Que el Catracho entienda que está muy complicado y que Pinto sí hizo magia con Costa Rica en un mundial, pero que tenía un plantel tremendo. Hoy Pinto no tiene un plantel tremendo, ¿ok? Tiene un plantel con muchas irregularidades. Ahora, Jorge Luis, 6-0 vos nunca más, nunca más por vos, papá. Yo sé que es inadmisible para vos, yo sé que no estás durmiendo hace 3, 4, 5 días, no sé ya lo que pasó desde el día viernes. ¿Okay? Que te escuche tus solitarios y se queda dormido, ¿eh? Costa Rica, muchachos, sé que muchos tampoco quieren a Ramírez, pero la realidad es que Costa Rica está bien y no armen una revolución negativa por lo que fue una derrota siempre normal para cualquier selección en el Templo Azteca. A lo de Trinidad y Tobago no les voy a decir nada porque no nos están escuchando, y si nos escuchan no nos entienden, salvo alguno que pueda hablar español y no, pero que sepan que el otro día no fueron maravillosos, muchachos, ¿ok? Trinidad no fue más que Panamá. Ese verso yo no lo compro, pero ni de casualidad. No, para Estados nada. Unidos ante la selección de Panamá en el Rommel Fernández. Si Estados Unidos sigue jugando como jugó ante Honduras, el fútbol lo va a agradecer, porque realmente el nivel fue superlativo. Ahora, panameño, ¿saben de qué peca el mexicano? El mexicano, no todos, insisto, pero muchos mexicanos se creen que están obligados a ser campeones del mundo. No de llegar al quinto partido, están obligados a ser campeones del mundo. Al menos cuando las cosas no se dan, critican dando esa sensación. Y el panameño peca, no todos, insisto, de que muchos creen que sí o sí estás obligado a jugar tu primer mundial de tu historia. Y la realidad es que estás obligado a trabajar de la mejor manera y a ser competitivo como lo estás siendo ya en la zona de CONCACAF, en donde ninguna selección te aplasta o te pasa por arriba, como tal vez hace muchos años sí ocurría. Pero obligados a estar en el próximo mundial, no. ¿Y saben por qué? No, porque hay rivales. Y los rivales son o un poquito inferiores, o pares, o un poco superiores. Y cuando es así, como esto fútbol,
Se te puede dar lo mejor, como también se te puede dar lo peor. A llenar el Rommel Fernández, a saber que enfrente va a haber un rival muy, pero muy complicado. E insisto en esto, tiren todos para el mismo lado. No dependan tanto del resultado para querer o para no querer. ¿Algo más, muchachos? No, todo bien. Ya Pinto duerme bien, Pedro. Sí. No, Pinto no duerme y Pinto no va a dormir por un tiempo. Miguel. No, ya porque ya te escuchaba. Bien. Bien, Miguel, bien. Qué malos que son, ¿eh? Chao, muchachos. Chao, se los que estén quiere. bien. Gracias a la gente, ¿eh? Saludos a Está del Pilar, otro que lado. todavía no tiene Twitter. Sí, hasta la próxima. Un beso a Pilar sin Twitter. Volveremos seguramente, no, volveremos con seguridad después de lo que van a ser los partidos de Sudamérica y de CONCACAF del día martes. Un abrazo y a triunfar. Chau.